¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Le damos la bienvenida a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor, donde sacamos este espacio maravilloso, donde como padres y formadores podemos estar a la vanguardia de la educación y conocer las nuevas metodologías, todo lo que el Señor nos quiere regalar. Qué importante es que nosotros como padres seamos conscientes que en este papel educador no podemos delegar esta hermosa tarea, que esta tarea es nuestra y que como nuestra tenemos que asumirla con mucha responsabilidad y con muchísimo amor. Por eso vamos a disponernos en esta mañana, vamos a preparar nuestro corazón y vamos a suplicarle al Señor que venga con sus dones y con sus gracias a llenar lo profundo de nuestras familias. Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias porque nos has regalado de nuevo este lunes hermoso. Gracias por este nuevo programa que compartimos hoy. Te entregamos y consagramos cada una de las familias que están viendo este programa, sus hijos, todos sus trabajos, todos sus bienes materiales, amado Señor. Te entregamos también cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestras pertenencias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre. Y después de María, nadie como San José. Bueno, mis queridos hermanos, qué gran alegría podernos encontrar pues en esta mañana, poder iniciar con este programa Tus hijos, tu misión. Anhelamos siempre que llegue esta mañana del día lunes, siempre para podernos encontrar con todas las herramientas que el Señor tiene especialmente en el día de hoy. Por eso los invito a que estén muy atentos, a que estén muy dispuestos, a que tomen apuntes, a que no olviden de pronto ves en el programa de que ustedes compartan el link con aquellas familias que ustedes saben que les pueden servir. Recuerden por favor escribirnos a nuestro correo todas las de pronto dificultades que tienen con sus hijos. Muchos de ustedes nos preguntan a través del chat en vivo y nos hacen de pronto algunas preguntas, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros tenemos que orientar acerca de la educación de nuestros hijos, no todo le sirve a los demás, que tiene que ser una asesoría personalizada. Por eso, qué importante es que los casos, las dificultades que ustedes tengan con sus hijos, nos las escriban al correo y allí prontamente les estaremos respondiendo. Bueno, como ustedes saben, en el programa anterior tratamos el tema de lo importante que son las motivaciones. De nosotros como padres, cómo tenemos que aprender a estar motivados, cómo tenemos que estar dispuestos a la hora de educar a nuestros hijos, pero de manera muy especial lo importante de llevar a nuestros hijos de pronto en ese lugar o de pronto tocar esos temas que para ellos son de mucho interés y aprovecharlos para nosotros comenzar quizás a tratar con ellos algunas dificultades, de pronto de poderles motivar acerca de una virtud que nosotros queramos que ellos cojan algún hábito. Por eso, qué importante es nuestra actitud, estar motivados, estar preparados a la hora de formarles, a la hora de educarles. Por hoy vamos con un tema muy importante que es el tema de unas nuevas pedagogías a la hora de educar a nuestros hijos, unas orientaciones pedagógicas que nos van a servir muchísimo en este proceso de formación a la hora de educarnos. También vamos a tratar un poquito algunos temas que ustedes nos han venido preguntando a través del correo, a través del chat. Vamos a tocar pues también muchos de esos temas. Por eso, para iniciar pues con el programa hoy, me gustaría, mi amor, que nos hablaras un poquito acerca de la educación en preventivo. ¿Qué podemos decir a la gente de la educación en preventivo? Bueno, que la educación preventiva se actúa bajo el lema es mejor prevenir que curar. Así pues, si nuestros hijos les enseñamos a
de pronto cuando llegamos antes, o sea, cuando nosotros como padres llegamos antes de que llegue la dificultad, antes de que llegue el problema, y como decía mi señora, es mejor prevenir que curar. Si yo como padre soy consciente de los peligros que corren mis hijos, si yo soy consciente que mi niño puede caer en un vicio o de pronto yo me doy de cuenta que mi niño se acerca ya en una edad donde el colegio le van a comenzar a tocar de pronto algunos temas, pues yo como papá, ¿qué? Comienzo a prepararme, comienzo a formarme y llego primero, porque hay que recordar que en educación de los hijos es mejor llegar un minuto antes que un día después. O también podríamos decir que en educación de los hijos es mejor llegar tarde que llegar nunca. Entonces, vamos nosotros como padres a ser conscientes de qué peligros tienen nuestros hijos y comencemos a formarnos, porque nosotros tenemos que estar a la vanguardia de la educación, a la vanguardia de las nuevas metodologías y no podemos excusarnos de pronto en nuestro estudio, decir, no, es que yo no estudié eso, o es que yo no me prevengo de lo que ven en el colegio. No, porque si nosotros no trabajamos ahora, si nosotros con anticipación no preveemos las dificultades, después vamos a tener que trabajar y va a ser mucho más difícil, va a ser con mucha más dificultad. Por eso me gustaría que Ivonne nos hablara un poquito qué hacer cuando uno de nosotros los padres no participa o no se interesa en la educación de sus hijos. ¿Qué podemos hacer Ivonne y Andrés en este tema? Bueno, primero pues presentar a mi esposito. Andrés me está acompañando en este día, nos está acompañando en este día. Amor, ¿tú quisieras decirle algo a ellos antes de contestar esta pregunta? Bueno, contento de estar aquí con mi esposita acompañándola en este programa que la verdad nos ha servido bastante en la educación de nuestros hijos y que vemos que realmente trae muchos frutos para las familias cuando nosotros como padres pues queremos también empezar a cambiar, a ayudar en la educación de nuestros hijos y estar presentes en todo momento de su vida, ¿cierto? Entonces, qué importante, ¿verdad? Estos temas que los podamos tomar nota y estar ahí para formarnos. Bueno, Wilder, entonces para contestar esta pregunta que nos hacen, pues lo que decía Wilder, esto no es para generalizar, ¿cierto? No es para que las personas digan, bueno, es que esto no me cabe a mí, ¿cierto? Porque todos somos diferentes, tenemos hijos diferentes, ¿cierto? Las situaciones son diferentes, pero a partir de lo que podemos ver en general y desde la experiencia que hemos tenido con orientación a las parejas, a las familias, como yo pues psicóloga, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta que lo primero pues que deben ver las familias es que tienen que evaluar su relación entre parejas, ¿cierto? O sea, si uno de nosotros, ¿cierto, amor? Si uno de nosotros no estamos en la educación de nuestros hijos, no estamos los dos pendientes de la educación de nuestros hijos, es porque tal vez la relación como pareja está de pronto fallando. Hay algo en la comunicación, en el diálogo, que tal vez está un poco pues mal, ¿cierto? Entonces la recomendación es que primero evaluemos cómo está la relación de pareja, evaluemos cómo nos estamos comunicando, cómo estamos dialogando. Sé que muchas madres solteras nos escuchan, ¿cierto? Por eso, de todas maneras, aunque no vivamos juntos, es importante tener un buen diálogo, una buena comunicación, tener una relación amable, una relación cordial, para que los dos estemos involucrados en la educación de nuestro hijo. Cuando ya estemos en una relación más amena, amable, ¿cierto? En el caso si no vivimos juntos o si vivimos juntos, pues también la relación esté bien, ¿cierto? Ahí sí, yo creo que ahí ya vamos a trabajar en conjunto. Yo siempre digo a las parejas que llegan, es que tenemos que vernos como un equipo, ¿cierto? Como una pared sólida
donde los hijos vean la unión, esa pared que protege, esa pared que está ahí para los hijos. Entonces, por eso es importante la comunicación. Si nosotros estamos tal vez en problemas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos que tal vez sean amables o que sean cordiales, ¿cierto? Si nosotros estamos mal. Entonces, eso interfiere mucho en la educación de nuestros hijos, interfiere mucho en que alguno de los dos no esté involucrado en la educación de los hijos. ¿Tú qué piensas, amor? Pues cabe aportar que es importante el diálogo ante todo, pues cuando estamos casados, no que de pronto uno como papá dice, no, esto solo le corresponde a la mamá, no, sino que también nos corresponde a nosotros como papá estar ahí presente en todas las etapas de nuestros hijos, ¿no? Desde el momento de la educación, desde el momento en que nacen, estar presentes como padres, ahí ayudándolos en sus primeros días de vida, en todo el proceso, día a día cuando empiezan a crecer, eh, ayudándolos en esta formación, que como pareja pues decidimos tener un hijo y asimismo pues como pareja debemos educarlo. Y aquellas parejas que de pronto viven solas con sus hijos, pues importante también darles educación, pues que ambos de parte y parte piensen en ese hijo que llegó en sus vidas y que también hay que empezar a formarlos, a educarlos, porque hemos visto que hay padres que de pronto uno es más alcahueta, de pronto el otro es un poquito más exigente. En, el niño cuando va a una casa o llega a otro, si el padre realmente los padres no están en la misma sintonía, pues el niño no va a saber y fácilmente pues, va a caer en muchos vicios o en muchas cosas se va a dejar llevar porque no tiene algo centrado y claro en la vida. Bueno, y en el caso de que ya definitivamente alguno de los dos no quiera estar, pues el consejo es seguir orando por ese papá o esa mamá que está ausente, ¿cierto? Y nosotros como padre, pues entregarlo todo a nuestro hijo, a nuestra hija, siempre teniendo un objetivo claro, siempre pues trabajar en preventivo, como estábamos diciendo, y como en los programas anteriores, siempre hablar en positivo. Eso es lo que nosotros pues, recomendamos. Muy bien, Ivonne. Y aquí quisiera recordar mucho una frase que nos decía nuestra asesora del máster. Los hijos son magíster en comprensión. O sea, nuestros hijos, sin necesidad de que nosotros le digamos a ellos que tenemos un problema en pareja o que tenemos algún disgusto, ya nuestros hijos entienden que en la casa está pasando algo, que hay alguna dificultad. Por eso lo importante que decía Ivonne y Andrés en ese aporte de cuando no hay pues como esa unidad de criterio o alguno de los papás no apoyan. Pero si hay alguno que no apoya, es importante que aquel que está pues preparándose o formándose le ponga todo el corazón, le ponga toda el alma, le ponga todo el entusiasmo y no se deje desanimar, porque sería más terrible que los dos cayeran en ese relajamiento y no hicieran nada verdaderamente por el amor de sus hijos. Y por eso es muy importante, hablando de todo este tema de las nuevas pedagogías de la educación, tocar un poquito el tema de los planes de acción. Porque los planes de acción son las herramientas a través de los cuales nosotros como los padres podemos conseguir mejoras continuas en nuestros hijos. Los planes de acción son las herramientas que nosotros tenemos para trabajar, la manera que nosotros tenemos para ver, para causar algún hábito en nuestros hijos, para promover un hábito, para promover una virtud, una actitud buena. Pero si nosotros como padres nos formamos, escuchamos charlas, vemos este programa Tus hijos, tu misión, pero no lo ponemos en práctica, de nada sirve, porque lo que necesitamos es saber poco, pero actuar, porque de nada sirve nosotros saber mucho si verdaderamente no trabajamos a la hora con nuestros hijos. Y tenemos que ser conscientes que esos planes de acción es como yo trabajo y que los planes de acción constan de una situación, que constan de un objetivo, que constan de una motivación, que tiene unos medios, que tiene una historia y que tiene un resultado. Y que yo siendo consciente, ¿cuál es mi objetivo? Bueno, el objetivo es yo miro qué problema tengo con mi hijo. Entonces, no, resulta que yo tengo un niño que es desorganizado. Ah, bueno, ¿cuál será nuestro objetivo? Promover en el niño el orden, el hábito del orden,
¿cuáles son los medios que yo voy a utilizar? Entonces yo miro qué me puede servir para motivar a mi niño en el orden. Yo recuerdo mucho una familia que cuando veían que el niño, veía que de pronto el niño había dejado algo tirado, ellos se valían de una canción, le cantaban, sacamos, guardamos, sacamos, guardamos. Entonces cuando el papá iba y le cantaba al niño, el niño se ponía feliz y comenzaba, sacaba y guardaba. Esto es importante porque ese es el medio que yo utilizo de pronto para animar, el medio que yo utilizo pues para mostrarle a mi hijo. ¿Cuál es la motivación? La motivación es que nos sentamos con el niño y le decimos, mire mi amor, tú sabes por qué es importante el orden, porque si nosotros somos organizados, vamos a encontrar nuestras cosas, van a venir de pronto una visita y a encontrar que el cuarto verdaderamente está organizado. Esa es la motivación. La motivación no es la canción, o muchas veces hay familias que utilizan una cartelerita, que utilizan un sticker, esos son medios. La motivación es yo cómo le vendo a mi hijo la idea, cómo le muestro. Y aquí qué importante a la hora de hacer planes de acción, yo como papá, yo como mamá, como pareja nos ponemos de acuerdo a la hora pues, de planear un plan de acción, valga la redundancia, perdón. Ahí, qué importante es cómo le vamos a vender al niño la idea. Y ya la historia la vamos escribiendo nosotros mismos al ver los resultados con nuestros hijos. Recuerdo que esa familia veía cómo el niño ya cuando guardaba sus cositas, uno lo veían cantando, veían que él estaba pues cantando y guardando sus zapatos. Entonces, los planes de acción tenemos que ponerlos en marcha, tenemos que ponerlos a funcionar, porque de esta manera vamos a encontrar mejoras en nuestros hijos. Pero aquí me gustaría muchísimo que Kate y Jonathan nos hablaran un poquito de, bueno, acerca de cómo podemos realizar algunos planes de acción, de cómo trabajarlos. ¿Qué nos podrían decir aquí pues con este tema tan interesante? Bueno, ¿quién como Dios? Para todos en casa. Gracias por acompañarnos hoy nuevamente en este programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Bueno, quisiéramos contarles un poquito pues, de la importancia de estos planes de acción y un poquito de un ejemplo, ¿cierto? Del desarrollo de un plan de acción para que ustedes vean la temática y vean cómo se ejecuta ya en la vida práctica, ¿verdad? Ya en el diario vivir, ya en la problemática con uno de nuestros hijos. Entonces, pues estamos recurriendo a un plan de acción, ¿cierto? De este libro, de la colección Hacer Familia. Aquí lo pueden ver. Es Tus hijos de 4 a 5 años. Entonces, bueno, les voy a empezar a leer como Wilder ya les mencionaba. Los planes de acción constan de 6 pasos y vamos a empezar con este primero. Entonces tenemos estas 6 partes y esta primera que es la situación. Entonces dice lo siguiente. Carlos Medina y Silvia se casaron hace 9 años. Carlos trabaja como profesor en la universidad y Silvia es profesora en una guardería cerca de su casa. Tienen 3 hijos, Enrique de 4 años, María de 5 y Álvaro, que acaba de cumplir 7 años. Silvia, cuando era joven, colaboró con su parroquia dando catequesis y ahora piensa que con sus hijos hace muy poco en este terreno. Lo comentó con Carlos y decidieron actuar. En esta primera parte pues podemos ver la situación donde describen específicamente qué está pasando. Y podemos ver en este plan de acción cómo Carlos y Silvia denotan que hay una problemática en sus hijos que tienen, digamos, una formación que pueden inculcarle a estos pequeños. Entonces ellos deciden actuar. Esta es la situación. Luego tenemos la segunda parte que es el objetivo. El objetivo sería la formación religiosa. En este objetivo, como lo decía Wilder, podemos tratar bastantes temas: respeto, responsabilidad, formar sobre una virtud, también quitar un vicio de uno de nuestros pequeños. Bueno, hay material y madera para todo. El tercer paso serían los medios. Los medios. Qué bueno que vayan anotando porque a uno se le va pasando, y qué bueno que vayan estructurando y que vayan anotando cada uno de estos pasos. En medios. Todos los domingos por la tarde tendrían catequesis familiar.
Para cumplir mejor fijarían la hora, a las 5. Con el fin de llevar un orden, seguirán un catecismo abreviado y un libro sobre la catequesis familiar. Silvia preparará los temas de cada domingo. Aquí como podemos ver cómo los medios sería fijar dentro de su horario una hora en específico, y también vemos como dicen que tendrán un catecismo abreviado que será el que van a utilizar para formar a sus hijos. Seguimos con nuestro siguiente paso, que sería la motivación, que dice: para dar solemnidad al acto, lo harían en el salón donde normalmente no están los niños, y luego lo celebrarán con una merienda algo especial. Está queriendo decir que lo harán como en un oratorio, dándole un poco más, un aspecto más litúrgico para, digamos, darle un poco más de, elevarlo un poco más y darle como, sacarlos de esa rutina, darle como una trascendencia muy especial a ese momento. Y la merienda, que me parece que también es una parte de la motivación importante, porque como sabemos, pues a los hijos a veces pensamos que necesitamos grandes cosas para motivarlos o tener una cantidad de dinero, mejor dicho. No, como lo hemos visto, la motivación puede ser algo sencillo, pero que a él le guste, al niño le guste. Correcto. Seguimos con nuestro siguiente paso, que sería la historia, que corresponde a lo siguiente para este plan de acción. Llevan ya 2 meses con el plan de acción y las cosas están rodando mejor de lo que los padres esperaban. Los hijos están deseando que llegue el domingo para que les cuenten cosas a Jesús y tener luego una merienda especial con papá y mamá. Enrique pregunta todos los días si es ya domingo. Hasta ahora van un domingo por tener un cumpleaños de un primo, pero por la noche hicieron una mini catequesis antes de acostarse. La pidieron los 2 mayores. Otro día tuvieron a un amigo de Álvaro invitado a comer. Asistió a la catequesis y dijo que les pediría a sus padres hacer lo mismo en su casa. Aquí podemos ver cómo trascendió toda la historia, cómo sucedió y cómo la plasmamos en este plan de acción. Y por último tenemos el resultado. Y dice lo siguiente: un éxito. A estas edades sale bien si los padres toman parte en esta situación. Los libros facilitan lo que se debe decir. Lo que se aprende a estas edades no se olvida, especialmente si se pone alegría y cariño. Ahí contamos brevemente, digamos, el resultado del plan de acción, que siempre que lo ejecutemos con disciplina, con amor y con constancia, vamos a ver resultados muy, muy, muy hermosos. Quisiera también, digamos, como tener y recalcar lo importante, por ejemplo, en este plan de acción, cómo se trabajó la fe, y recordar, por ejemplo, para el tema de la fe, el periodo sensitivo, como ya lo hemos visto en nuestros programas anteriores. El periodo sensitivo de la fe se trabaja de los 0 aproximadamente hasta los 8 años. De pronto quisiéramos compartir algunas otras orientaciones pedagógicas que nos han servido mucho, que han servido mucho a las familias y que han enriquecido bastante pues todo el aprendizaje, que también pues puede ser de gran ayuda para todos. Recordar algunas que ya se han venido mencionando a través de los programas, pero sí hay que tenerlas siempre claras y ser muy puntuales en esto para que nos vayan quedando arraigadas en nuestro corazón. Correcto. Entonces, entre algunas que podemos tratar y algunas que podemos sacar a colación, podríamos llamar también que es muy importante en algunas de las orientaciones pedagógicas prestar atención a las acciones buenas de tus hijos y reconocerlas. Esto es educar en positivo. Esto es muy importante, ya que cuando nosotros reconocemos el bien que está haciendo un hijo, ellos sienten que están haciendo las cosas bien y van a querer repetir esta acción. Se van a sentir importantes, van a sentir que hacen las cosas bien, van a subir su autoestima, ¿verdad? También tenemos otra que es: trata a tus hijos no como son, sino como quieras que sean. Trata a tus hijos no como son, sino como quieres que sean. Es muy importante. Para poner un ejemplo, uno puede coger a un niño, a un hijo, y decirle: no seas desordenado, y el niño va a decir: uy, sí, yo soy desordenado.
Más bien deberíamos aplicar esta orientación pedagógica recalcándole que él puede ser mucho mejor. Decirle, oye papá, oye hijita, tú que eres tan ordenado, tú que siempre estás pendiente de que las cosas estén en su lugar, ¿por qué no vas y llevas esto a su sitio? Ellos se van a sentir nuevamente exaltados, van a decir, claro, yo soy un niño muy ordenado y lo voy a llevar a este sitio. Y de nuevo estamos exaltándolo y aumentando su autoestima y recalcándole esa virtud tan especial. Entonces, también podemos pasar a otra que es muy importante, que es mantener el diálogo, como nos nombraba Ivonne ahorita, tener conversaciones frecuentes con ellos. El diálogo es muy importante, donde podamos, digamos, como darles argumentos, explicarles todas las situaciones de una acción, de una situación, de por qué la gente hace esto, por qué yo hago aquello, con qué motivo trabajo, con qué motivo me levanto, por qué hacemos oficio, por qué ordenamos las cosas. Eso es muy importante y no debemos subestimar por pequeño que sean nuestros hijos. Otra muy importante es creer en los hijos. Es creer en los hijos. Nosotros los subestimamos mucho y a veces vemos, no, es que no es capaz y tiene el niño 20 años y yo todavía le sigo llevando la ropa a la lavadora. Entonces debemos creer en ellos, que si tienen 3 años, 4 años, pues debemos creer que ellos son capaces de lavar, que son capaces de llevar su ropita sucia a la cesta de la ropa sucia para colocarla y lavarla. Conozco el caso de una familia donde hay un niño de 4 años que lava la ropa, lleva su ropa, la deposita en la lavadora y él mismo coge y la lleva a su lavadora, inserta el jabón, luego inserta el soflán, por decirlo así, el suavizante, y luego, después de que ya ha salido, lo introduce en la secadora. Esto es algo muy sencillo que uno ve en una familia que ha trabajado con un niño un plan de acción de orden y de higiene. Entonces, podemos ver cómo esas orientaciones pedagógicas contribuyen sustancialmente en la educación de nuestros hijos. Bueno, gracias Jonathan y Kate por esas orientaciones pedagógicas que son muy importantes. Y aquí tener en cuenta que siempre me parece que lo debemos de tener pues, pendiente nosotros como padres, es de que cuando nosotros le reconocemos a un niño una acción buena, producimos en el cerebro una sinergia positiva, que a él le van a dar ganas de volver a repetir esa acción, que le van a dar ganas de volver a hacerla. ¿Qué es lo difícil de la educación? O digamos de los niños, que muchas veces nosotros los papás nos asentamos en las cosas malas y no reconocemos las cosas buenas. Entonces los niños dicen, bueno, aquí que cuando hago algo malo mi papá me llama la atención, pero cuando hago algo bueno nadie me reconoce nada. Qué importante es que nuestros hijos sepan que nosotros estamos pendientes de ellos, que resaltamos sus cosas buenas, que se las felicitamos, que les damos un beso, que les damos un abrazo. Y así de esa misma manera ellos van a desear seguir haciendo las cosas. Producimos que sinergia positiva, esa fuerza de querer hacer por su mismo deseo otras cosas. ¿Qué tal, amor, si no lees de pronto otras orientaciones pedagógicas que le podemos dar a los padres? Bueno, para seguir compartiendo un poco de lo que nos hablaba Jonathan, las personas que saben jugar sabrán estudiar y trabajar, fomentan las virtudes en los juegos y en los deportes. Porque aquí qué importante es recordar que lo más serio que sabe hacer un niño es jugar. Aprovechemos el juego para enseñarle la virtud del orden, para enseñarle de pronto la diligencia, para enseñarle el respeto a los demás, para enseñarle la honestidad. Por ejemplo, si nosotros estamos jugando a escondidas y de pronto jugar a escondidas hay una regla, si nosotros le enseñamos a los niños que hay unas reglas, las van a aprender a respetar también, una norma de tránsito o aprender a respetar las normas en el trabajo. Si nosotros vemos que de pronto el niño está contando y le da por ver lo que está haciendo, dónde se escondió el hermanito, pero nosotros tenemos que aprovechar esa situación. ¿Para qué? Para formarle, ven amor, hay unas reglas y para que el juego pues
sea agradable, para que nos divierta, pues tenemos que aprender a respetar. Algo muy sencillo, a través del juego. Le enseño el orden, le enseño muchas virtudes, le enseño la diligencia, la laboriosidad, le puedo enseñar el compañerismo, ayudarle al otro. Y eso lo tenemos que aprovechar nosotros como padres, recordar que lo más serio que hace un niño es jugar. ¿Cuál otra, mi amor, le podemos decir a los padres? Bueno, y para aportar un poquito sobre esa, especialmente con ellos en el juego, ¿no? Porque a ellos no les gusta perder nunca, a ningún niño les gusta perder, entonces ellos, es bueno ahí enseñarles pues todo lo reglamentar de cada juego, ¿no? Eso, y que no Las todas reglas, y que no todas las veces podemos ganar, que muchas veces se gana, que muchas veces se pierde, y el juego lo podemos aprovechar de esta manera. Los pequeños éxitos motivan el esfuerzo. Qué importante también es que de pronto nosotros veamos o le ayudemos a nuestro niño, por ejemplo, en cosas pequeñas. Muchas veces nosotros comenzamos a exigir a nuestros niños cosas muy grandes y de pronto no van a ser capaces de hacerlas, y ¿qué van a hacer? Se van a frustrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos de pronto motivarle, no sé, digamos, bueno, puede ser en el fútbol que nosotros le motivemos, y a través del fútbol le vamos enseñando algunas virtudes, le vamos enseñando a coger buenos hábitos, le vamos enseñando pues a que en el fútbol se gana o se pierde, pero también podemos utilizar, por ejemplo, si tú quieres que tu niño, por ejemplo, tienda la cama bien, es un ejemplo, pues tú comienzas por decirle, ¿qué tal, mi amor, si tú me ayudas a poner la sabanita en la esquina, ahí? Y yo le felicito, ay, mi amor, qué bien, te ves excelente. Comienzo por cosas pequeñas, voy permitiendo que él vaya, le voy motivando, ¿qué? En los pequeños éxitos que él va consiguiendo. No, si yo espero, por ejemplo, a que el niño haga todo perfecto de una vez y no comienzo a apoyarle de las cosas pequeñas, de las cosas poquitas que hace, y lo felicito, pues él no se va a motivar a hacer cosas grandes. Entonces, qué importante es que valorar esos pequeños esfuerzos que hacen nuestros hijos. La mayor parte de los problemas de los hijos se pueden detectar antes de que lleguen a hacerlo. Por eso lo importante de la educación en preventivo, como lo decía mi señora cuando empezamos el programa. Si yo como padre estoy pendiente de mi hijo y prevengo aquella situación a la que mi hijo puede llegar, por ejemplo, si yo veo que mi niño, un ejemplo, es muy perezosito, que le causa dificultad madrugar, pues eso le va a causar muchos problemas cuando llegue a grande, porque va a llegar tarde al trabajo, porque va a llegar tarde al colegio, a alguna reunión. Entonces, ¿yo qué hago? Pues le motivo y le muestro lo importante de qué, de madrugar, lo importante de que sea diligente. También puede ser que yo veo que mi niño se está comenzando ya nada de la preadolescencia, adolescencia, ha comenzado a tener de pronto algunas amistades, ha comenzado a hablar. Yo digo, bueno, ¿será que estas amistades le convienen o no le convienen? ¿Qué tal si comienzo a hablarle más bien de lo que es un amigo, de lo que es un compinche, de lo que es un compañero, para que él sea consciente? Yo creo que por eso es muy importante llegar antes, estar pendientes de los problemas, porque recuerden, cada problema que puede llegar a ser llegar a tener nuestro hijo, todo se puede prevenir, pero antes ya podemos ver la dificultad que nuestro niño puede tener a futuro. ¿Cuál otra, mi amor, le podemos decir? Un problema concreto se puede corregir con un ideal de orden superior. Potencia la virtud opuesta al vicio correspondiente. Por eso yo creo que aquí es muy importante que nosotros como padres sepamos motivar a nuestros hijos y darle las razones necesarias cuando nosotros queremos exigirle algo que va a ser para el bien de él. Por ejemplo, si mi niño, vamos a ver, que está haciendo un poco con sus hermanos, está siendo de pronto grosero, le está diciendo malas palabras o le está golpeando, pues yo le digo, venga, mi amor, ¿acaso no te das de cuenta cómo la relación en familia, todo es más armónico cuando nos hablamos bonito, cuando nos decimos palabras tiernas? Por ejemplo, mira, mi amor, ¿cuándo has visto que a tu mamá le falte el respeto? ¿Cuándo has visto que yo a tu mamá le diga una palabra que no debo? ¿Tú crees que esa es la manera que podemos tratar a los hermanos? Pues el niño simplemente va a reflexionar y va a decir, no, claro que esa no es la manera. Por eso qué importante es yo darle ¿qué? Herramientas y darle, por ejemplo, la palabra sería darle como, se me fue en este momento la paloma, pero darle los argumentos necesarios, fuertes, porque si nosotros cuando damos una razón a nuestros hijos no lo convencemos, quiere decir que nosotros no utilizamos
nuestro potencial, ese poder animador que tenemos como padres hacia nuestros hijos. Y aquí tenemos otras que también son muy importantes. Los hijos tienen capacidad de entusiasmarse por ideales de la vida verdaderos y esta capacidad debe fomentarse. Sí, por ejemplo, nuestros hijos, si nosotros desde pequeños les vamos formando, por ejemplo, lo importante de la fe, y de pequeño le decimos, mi amor, porque es importante la fe, porque Dios siempre nos acompaña, porque Dios está con nosotros, porque Él es el único que no nos desampara, porque ha muerto en la cruz por amor, porque ha sufrido, porque no es un Dios que es inhumano, sino un Dios que se hace pequeño, sencillo como nosotros. Entonces los niños van a comprender que no estamos hablando de un Dios lejano, que estamos hablando de un Dios que está lejos, sino un Dios que se hace con nosotros, que se hace niño. ¿Para qué? Para entender nuestra debilidad, para entender nuestra fragilidad, que no es un Dios que nos juzgue y no es que quiera que nosotros vivamos aburridos, sino que todo lo que Él pone, sus mandamientos, era para cuidar nuestro corazón. Así nuestros niños van a entender y van a decir, qué importante es la fe, qué importante es seguir a Dios. Otra que le podemos decir. La influencia de la familia es superior a la del ambiente cuando se sabe hacer familia. Bueno, por eso es importante que nosotros como padres aprovechemos el tiempo, que nosotros los padres amemos a nuestros hijos. Y aquí quisiera recordar mucho una frase que escuché en un libro que leía de la Universidad de La Sabana. Había un papá que bregaba mucho con su hijo porque su hijo no se cepillaba y el niño no se cepillaba. Y todos los días le decía, cepíllate, 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 cepíllate. Y entonces un día el papá lo miró a los ojos y se agachó, era un niño como de 5 años, y lo abrazó. Le dijo, hijo, yo te amo. Y a partir de ese día, el niño se cepilló los dientes todos los días. ¿Por qué les quise contar este ejemplo aquí? Porque si nosotros como padres llenamos el corazón de nuestros hijos y hacemos que ellos se sientan queridos, se sientan amados, ellos no van a mendigar amor en otro lado. El ambiente de la familia va a ser superior. ¿Pero qué? Cuando nosotros verdaderamente trabajamos con ellos, cuando les amamos, cuando les miramos a los ojos, cuando les dedicamos el tiempo. Y la última que le podemos decir a los padres, ¿cuál es, mi amor? Educa con autoridad, servicio. Es mejor que los hijos obedezcan libres y responsablemente. Siempre recordar que nosotros tenemos que educar en una autoridad de servicio, pensando en el otro. No pensando en nosotros, sino pensando en que nuestros hijos tenemos que darles herramientas para que ellos obedezcan. De nada te sirve si tu hijo te obedece a la fuerza, si tú le obligas a que él te obedezca. No, dale las razones para que él aprenda a obedecer por sí mismo, porque esto le va a ayudar verdaderamente. Y bueno, nos hemos extendido creo que un poquito, pero Ivonne, ¿qué tal si tú nos cuentas también de otras herramientas que nos pueden servir muchísimo con tu esposito a la hora de educar a nuestros hijos? Sí, estas herramientas deben ser muy importantes para la formación de los padres. Entonces, la primera, el buen ejemplo de los padres, que es la base de una buena educación. Hay una frase muy, muy bella que nos dice esto, que la palabra pues puede educar, edificar, puede construir, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo es el que nos va a llevar a que nuestros hijos puedan hacer de ellos sus virtudes, esas virtudes tan hermosas. Si nosotros no le damos ejemplo, nuestros hijos definitivamente no van a lograr hacer pues todas las cosas que ellos pueden hacer, ¿cierto? Si nosotros con el ejemplo, ¿cierto? Les ayudamos, porque es que desde la imitación ellos lo van a hacer, ¿cierto? Ellos imitan todo lo que ven en los mayores. Y si nosotros no le damos el ejemplo, cuando por ejemplo los papás le dicen a los niños que no griten, pero ellos están gritando, no griten, pero ellos están gritando. Entonces, el mal ejemplo, ¿cierto? Entonces, siempre dar un buen ejemplo, Otro es esforzarnos por dar el ejemplo, ¿no? En esforzarnos en trabajar, porque eso que de pronto lo hacemos mal con ellos, del desorden, digamos, decir, tú tienes que ser organizado, mira, pero yo dejo mis chanclas,
dejo mi ropa botada, no ayudo a recogerlo, pues no le estoy enseñando nada, ¿cierto? Entonces debemos esforzarnos en trabajar en aquello que pues nos puede costar, pero si le estamos enseñando a nuestro hijo un buen hábito, pues también lo adquirimos nosotros trabajándolo y esforzándonos. El esfuerzo por mejorar, eso es. Cada cónyuge debe ayudar a que el otro tenga prestigio, ¿cierto? Que nosotros tenemos que primero no desautorizarnos, ¿sí? Como decía, pues en lo de la pregunta, ¿cierto? De la pareja, si no están los dos al tanto de la educación de los hijos. Entonces, nosotros lo que no tenemos que hacer es nunca hablar mal de la pareja, nunca debemos hablar mal de él delante de nuestros hijos, nunca debemos de desautorizarlo, siempre hablar bien, ¿cierto? Siempre decir, tu papá tiene la razón, si tu papá te dijo esto, pues por algo será, mira que de pronto fallaste en esto, ¿cierto? Mira que, pero tú lo puedes lograr, demuéstrale esto, ¿cierto? Nunca hacer quedar mal al padre o a la madre, nunca debemos de hacer eso. El otro, en educación todo problema tiene arreglo. En educación todo problema tiene arreglo, todo tiene solución, todo en educación tiene solución, ¿verdad? Para los padres la educación de los hijos es un objetivo, el trabajo profesional es un medio, ¿cierto? Nosotros tiene que primar la educación de nuestros hijos. Las otras cosas son medios para lograr lo que queramos, ¿cierto? Pero la educación de nuestros hijos debe primar por encima de todo. Aprender a educar mejor también es un proceso de educación continua. Siempre debemos pues, buscar los medios, las herramientas de educar bien a nuestros hijos, de darles aquello que ellos necesitan, esas herramientas para que ellos puedan también desarrollarse también en virtudes, para que a través de que vayan creciendo, vayan viendo dificultades en su vida, pues ya las hayamos enseñado para que puedan afrontarlas y así ir saliendo de los inconvenientes que le va presentándonos la vida. Pero si uno como papá se frustra por alguna dificultad y el niño lo ve, entonces va a ir creciendo con eso, ¿no? Con la frustración, con la falta de esfuerzo, con el desorden y no con el orden. Entonces todos estos hábitos son importantes en la educación, siempre trabajarlos. El aprender a educar mejor también es un proceso de educación continua, ¿cierto? Pues ahí lo decimos, siempre nosotros tenemos que apuntar en mejorar. Todo es un proceso, ¿cierto? Todo es un proceso. No nos tenemos que frustrar porque a veces queremos las cosas ya, queremos que ya todo funcione a la perfección. No, todo es un proceso, ¿cierto? Hablando en positivo. Si nosotros empezamos a hablar en positivo, nuestros hijos también van a empezar a ver las cosas de una forma positiva. Si nosotros empezamos a dar el ejemplo, pues ellos van a empezar a hacer las cosas por iniciativa y por imitación. Entonces, todo es un proceso. La educación es un arte, pero todas las artes tienen una ciencia detrás que debemos aprender con esfuerzo. ¿Qué es el arte? Entonces, lo que decíamos en los programas anteriores, nuestros hijos es esa obra de arte que tenemos que moldear, ¿cierto? Pero que tenemos que formarnos, tenemos que educarnos, tenemos que conocer, leer, aprender, ¿cierto? Entrar a estos cursos, en estos máster, para entender, ver estos programas, para que podamos entender lo que, pues, cómo educar a nuestros hijos, ¿verdad? Todo lo que vale cuesta esfuerzo, aprender a educar mejor. Todo cuesta esfuerzo en la vida, ¿no? Pues estudiar una carrera, volvernos profesionales, en un trabajo, cuando iniciamos con nuestro primer trabajo, yo creo que a todos nos costó un esfuerzo. Bueno, es así como nosotros en la educación de los hijos, pues debemos de esforzarnos todos los días. A veces cuesta de pronto seguir un plan de acción porque de pronto uno ve que no está teniendo los resultados,
pero uno tiene que ser constante y esforzarse para que esto se concluya y para que los niños vean que debe existir un esfuerzo, que debe de nosotros sacar eso bueno, ¿sí? De esforzarnos por algo que queremos y que en nosotros los padres, que es mejor que pues tener unos hijos con buenos valores y con buena educación. Sí, en los planes de acción siempre tiene que haber la perseverancia, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita. Siempre tenemos que ser constantes y pues que en el primer día no vamos a obtener resultados, ¿cierto? Entonces tenemos que seguir ese proceso y entender que nuestros hijos, pues nosotros somos los que los moldeamos, ¿cierto? Entonces así podemos lograr ver los frutos de ese plan de acción que estamos haciendo. Entonces, todo tiene un esfuerzo. Bueno, en educación no conviene prestar mucha atención directa a los vicios, pues así se puede potencializar. Es mejor prestar atención a las virtudes contrarias al defecto, así el problema termina desapareciendo. Nosotros siempre como padres vemos el punto negro en la pared, ¿cierto? Y no vemos la pared en blanco que tenemos que son nuestros hijos. Entonces siempre educar en la virtud, siempre hablar, como decía Jonathan ahorita, siempre decirle, pero si tú eres obediente, si tú eres juicioso, si tú eres ordenado, si nosotros empezamos a decir, no, es que si tú eres desordenado, muy difícilmente él va a llegar a la virtud. Siempre hablar desde lo positivo y con eso psicológicamente ellos se les inscribe esto en la memoria y de verdad empiezan a decir, es que sí, yo soy obediente, pero si tú todos los días le dices que es desobediente, que es desjuiciado, que es, bueno, no sé, tantas palabras que tal vez descalificamos a nuestros hijos, pues ellos también se creen eso, ¿sí? Se lo creen y se lo construyen y llegan, es que yo soy desobediente, yo soy desjuiciado, entonces por eso tenemos que hablar siempre desde la virtud, siempre. Y la última es... Educar en positivo es actuar con cariño cuando tu hijo está en disposición positiva, cuando ha hecho algo bien. No te olvides de reconocerle los esfuerzos y en actuar hacia hasta hacerlo costumbre. Pues lo que ya habíamos hablado anteriormente, siempre reconocerle todo lo bueno, ¿no? Que de pronto puede que un día se equivoque y hizo el desorden o hizo mal algo, no ver eso malo, sino siempre reconocer aquello bueno. Muchas veces ellos toman iniciativa de recoger las lositas, llevarle lavaplatos, de ayudarle al hermano, entonces uno, qué bien, lo hiciste muy bien, mira cómo le colaboraste a tu hermano, eso está bien, o de compartir algún juguete o algún alimento, pues todo eso hay que reconocérselo, la honestidad, el sacrificio cuando a veces, digamos, están estudiando y que saben que tienen que estudiar para exámenes y todo eso, pues también reconocerle todos sus esfuerzos que hacen por sus estudios y por todo lo que requiere sacrificio. Importante, bueno, lo que nos dice Ivonne y Andrés, porque esas orientaciones pedagógicas para nosotros los padres son esenciales a la hora de formarnos para educar a nuestros hijos. Si nosotros no somos conscientes, estos puntos parecieran muy sencillos, pero son muy indispensables a la hora de educar a los hijos. Por eso uno siempre tiene que ser consciente que antes de mirar la falta que tiene un niño, yo tengo que cuestionarme primero cómo estoy viviendo yo lo que le estoy pidiendo a mi niño. Porque si yo comienzo a exigir en mi hijo algo que yo no estoy viviendo, que yo no estoy haciendo, pues va a ser imposible yo pedírselo. Y aquí quisiera simplemente resaltar en alguna que ellos decían era el buen ejemplo la base de la educación. Por ejemplo, hay veces que uno le dice al niño, no grites, no hables duro, pero la manera que yo se lo exijo es gritando. ¿Acaso no te he dicho que en la casa no se grita, que en la casa no se habla de esa manera? Pues, ¿cuál es el ejemplo? Si el niño, tú le dices no grite, pero el papá es el que está gritando, es ilógico lo que nosotros verdaderamente le estamos pidiendo a nuestros hijos. Por eso, revisémonos nosotros, trabajemos en nosotros, porque cuando yo me preocupo por educar, cuando yo me preocupo por formarme, el primero que comienza a cambiar soy yo. Hay otras orientaciones pedagógicas
rápidamente que les vamos a leer para que las tengan muy pendientes, es que qué importante es que hacer planes de acción, sugerir planes de acción concretos a llevar a cabo con los hijos, saber qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero lograr en él. Todos los hijos son distintos, la educación debe ser personalizada. Es una falta de justicia cuando yo educo a mis hijos de la misma manera, porque esa manera le puede servir a uno, pero no le puede servir al otro. Entonces, estoy siendo injusto. Por eso yo tengo que estudiar para conocer a mis hijos, saber que este le puedo educar de una manera, este le puedo educar de otra, porque si no estoy siendo injusto. Los mejores planes de acción, porque hay que tener en cuenta que los planes de acción son a futuro, a pasado y a presente. A futuro, yo trabajo para asentar una virtud en mi hijo que le puede servir para el mañana. Hago planes de acción a futuro, que es cuando yo quiero corregir un vicio que de pronto nuestro niño ha cogido, o planes de acción en presente, que es que yo quiero de pronto en este momento que mi hijo comience a ser organizado desde ahora, por ejemplo, o que en este momento el niño resulta que apareció siendo grosero con los hermanitos en este momento, a un plan de acción en presente para que, para que no sea grosero. Entonces, qué importantes son los planes de acción cuando yo los hago a futuro, que es pensando en el mañana, previendo problemas o fortaleciendo virtudes. En educación se debe llegar antes que después. Recuerde, es mejor llegar 5 minutos antes que un día después. Qué importante es esto. Nosotros no tenemos excusa, tenemos que trabajar por la educación de nuestros hijos. Las personas necesitan en su vida desarrollar 3 proyectos que han de marcar paralelamente unidos en un proyecto personal de vida, que es un proyecto de salud física, un proyecto de salud intelectual y un proyecto de salud moral. Qué importante es no descuidar nosotros la parte física del niño cuando le educamos en un deporte, pero cuando también nos preocupamos por su salud, también nos preocupamos por su parte intelectual, porque también tenemos que ser conscientes que cuando alguien aprende, que cuando alguien se forma, puede ayudar también a otras personas. Y lo más importante, que es la educación de la voluntad. Educar es en la parte moral, porque eso verdaderamente les va a servir para toda la vida, enseñarles a ser honestos, enseñarles a ser sinceros, enseñarles a ser responsables, enseñarles a ser organizados, ordenados en la vida. Eso es lo que va a marcar para siempre sus vidas. Exige poca obediencia, pero exigen a lo fundamental. Muchas veces nosotros tenemos que exigir a nuestros hijos, sí, pero tenemos que exigirle también conforme la edad. No podemos esperar exigirle a un niño de 10 años lo mismo que le exigimos a un niño de 5 años. La voluntad cede ante razones poderosas y verdaderas, como ya le explicamos en las orientaciones anteriores. El amor es la base de la educación. Estudia las motivaciones que lo muevan. El amor. El amor. No podemos olvidar la palabra amor. Si no hay amor, no podemos hablar de educación. Es muy necesario las palabras que utilizamos, los gestos que decimos, cómo le miramos, un abrazo. Recordaba mucho que un especialista decía que un niño debemos de abrazarlo mínimo 12 veces al día, apapacharlos, abrazarlos, porque eso los hace sentir seguros, los hace sentir queridos. Por eso qué lindo que el papá y la mamá estén siempre abrazando al niño. Y bueno, ahí tenemos otras más, como educar hoy es diferente a como nos educaron a nosotros. No podemos seguir basándonos en la manera que a nosotros nos educaron, porque eso puede ser perjudicial. No porque en ese tiempo la educación haya sido mala, no, era la educación que funcionaba en ese tiempo. Ahora tenemos que educar de la manera diferente, educar a nuestros hijos pensando en ellos más adelante, pero también la educación de ahora no va a ser la misma que en 40, 50 años, van a ser totalmente diferentes. La educación por el cariño es más fácil y eficaz, pruébalo. Comencemos a exigir a nuestros hijos con cariño, comencemos a exigir a nuestros hijos con amor y vamos a darnos de cuenta de los resultados que vamos a ver. Recuerden lo que les decía ahorita anteriormente del niño que no se cepillaba los dientes, comenzó a cepillárselos porque el niño, sí, cuando el papá lo abrazó, se sintió querido. Quizás lo que muchas veces nuestros niños muestran ante una rebeldía, ante una pataleta, ante ser groseros, lo que está mostrando verdaderamente que es una falta de cariño. Están buscando llamar la atención,
porque quizás yo no soy importante para mi papá y la única manera que me pongan cuidado es cuando de pronto soy un poco rebelde o cuando cometo algún error. No premies ni castigues con cosas materiales, porque eso puede hacer que nuestros hijos se vuelvan ¿qué? Materialistas, consumistas. Y el último, descubre el valor de la comida en familia. Qué importante es esas tertulias familiares cuando comemos. Aprovechar el desayuno, aprovechar el almuerzo, aprovechar la comida. Pero muchos dirán, no, es que papá trabaja por fuera o llega tarde. Qué importante es que alguna de estas tres comidas del día compartamos una, todos juntos, porque eso nos puede ayudar a que el vínculo familiar se una más. Cuando yo comparto con mi hijo la comida, cuando oramos a la hora de cenar, cuando le decimos de pronto una palabra bonita, de pronto cuando hablamos de un tema general que es muy interesante, eso une las familias. Hay muchas familias que se acostumbran a llevarse la comida al cuarto, que llévele al niño aquí, que llévele al esposo allá, que aquí de pronto está la otra niña. No, qué importante es la cena. Yo recuerdo mucho una frase de una persona que decía que cuando uno sentaba a alguien a la mesa, eso era algo sagrado. Eso era algo sagrado porque era compartir de la intimidad con alguien. Pero si nosotros no aprovechamos ese regalo hermoso que tenemos en la casa, que es el comedor, para que los vínculos familiares se unan más, para decirnos palabras bonitas, de pronto hasta para tocar un tema que nos tiene intranquilos, alguna dificultad que hay en la familia, de pronto con algún familiar, cómo podemos ayudar. Por eso aprovechemos la comida en familia, aprovechemos esos momentos para amarnos más, aprovechemos hasta para hacer un brindis. ¿Qué tal si con el mismo jugo decimos, qué tal si brindamos dándole gracias a Dios por tenernos juntos, por tener un alimento, porque cuántos no tienen nada que comer para aprovechar este espacio lindo? Entonces, qué importante es esto. Y bueno, ya para ir dando final a nuestro programa del día de hoy, ¿qué tal si de pronto Jonathan y Kate nos cuentan un poquito de, bueno, muchos padres en el programa anterior hablábamos de los premios y los castigos, ¿qué tal si de pronto redondamos un poquito ya en este tema para dejarle claro a los padres? Y bueno, y ya terminaremos con Ivonne y haremos nuestra conclusión para terminar nuestro programa. Características muy puntuales, ya que el tema, pues en el programa pasado tuvimos la oportunidad de tocarlo, pero de manera muy puntual. Los castigos. Bueno, según lo que veíamos incluso en este mismo librito tan maravilloso de Manoli Manso y Blanca Jordán, bueno, ahí nos recomiendan unas características especiales. Este libro, sí, desde 4 o 5 años, pero la verdad aplica para todas las edades. Estas características que vamos a tener en cuenta en cuanto a los castigos para todas las edades. Entonces es importante tenerlo claro. Deben ser pocos. ¿Por qué? Porque podemos llegar a perder la eficacia, es decir, como que pueda volverse costumbre y entonces ya como que no me interesa si me ponen o no me ponen castigo porque pues es tan común que ya pierde la eficacia. Entonces, que sean pocos. Más bien centrarnos en motivar, ¿sí? Y no en el castigo. Deben ser de corta duración, preferiblemente, porque a veces un castigo muy eficaz puede llegar, muy largo puede llegar a perder eficacia. A veces tenemos palabras que pueden llegar a quitarnos credibilidad ante nuestros hijos, que uno muy de continuo las dice es, nunca vuelves entonces a ver televisión. Pues es algo que uno verdaderamente no va a cumplir. Durante todo el año no volvemos donde tus primos. Pues uno ya sabe que incluso hasta dentro de un mes tengo que ir porque hay un cumpleaños o algo así. Entonces, cuando uno ya los pone excesivamente largos, pues también pueden llegar a perder eficacia. Deben ser proporcionales a la falta cometida, tener una relación con el acto, digamos, negativo que el niño realizó. Educativos, y aquí sí quisiera detenerme un poquitico, porque a veces creemos que de pronto, y le tenemos mucho recelo al tema del golpe, y es que si nos ponemos a ver, por ejemplo, un golpe no educa, ¿cierto? El niño pudo haber desobedecido en algún momento y yo haberle pegado un golpe. Pues no le he dejado una enseñanza, simplemente el niño va a obedecer, entre comillas, porque no podríamos hablar propiamente de obediencia, pero digamos, hacer caso solamente por miedo a que no me peguen.
pero no ha llegado a comprender el porqué de las cosas, el por qué yo de verdad debo obedecer a mi papá o a mi mamá, por qué yo debo recoger las cosas, cuando yo verdaderamente dialogo o busco la manera de llegar al entendimiento de mi hijo, él va a entender el porqué de las cosas. Entonces, el castigo debe tratar de ser educativo. Ejemplo, dañó un juguete, pues el castigo va a ser que no va a poder jugar con su juguete como su consecuencia negativa y va a aprender que eso no se hace. Entonces, o un adolescente, por ejemplo, si perdió una materia, pues buscar la manera de que él repare eso y va a entender que cuando lo haga, pues va a tener una consecuencia tan negativa que va, digamos, que a costarle un poquito. Entonces, para que el castigo eduque, el niño o el hijo debe comprenderlo, debe comprender el porqué del castigo. Hay que aplicarlo, otra característica, de manera inmediata. ¿Para qué? Para que él relacione la conducta con el castigo, no resulte siendo algo aislado, ¿sí? Es decir, si hizo algo malo, después de varias horas llegamos a la casa y yo lo reprendo, no es correcto. Es mejor decirle, aun cuando de pronto en el momento no sea posible, decirle desde el mismo momento cuál va a ser la consecuencia de ese acto, para que relacione el acto con la consecuencia o el castigo. Deben ser avisados con antelación, esto ya lo habíamos hablado en el programa anterior. Siempre es importante que la primera vez se razone con el niño, la primera vez que uno pueda ver una conducta, decirle no, no se hace por esto y esto. A la próxima vez que vuelva a suceder, el castigo será el siguiente. Entonces, para que él ya advierta antes de realizar una acción cuál va a ser su castigo, y debe estar al nivel de motivación apropiado, como ya lo habíamos hablado. Todo digamos que este programa lo hemos querido enfocar en esas orientaciones pedagógicas, teniéndolas como clave para nuestra educación en familia. Cosas que les podríamos también sugerir a modo personal es estar revisando, por ejemplo, la tabla de periodos sensitivos, estar mirando continuamente, bueno, mi hijo ahorita entra en el periodo sensitivo de la sinceridad, ¿yo qué voy a hacer para empezar a trabajar un plan de acción para empezarle a sentar la virtud de la sinceridad? Mi hijo entra, ese periodo de sinceridad, por ejemplo, empezamos a partir de los 3 años, con la obediencia, que muchos papás, de hecho, incluso nos han escrito, ay, es que mi niño de 2 años no hace caso, ¿qué hago? Bueno, todavía no está en su periodo sensitivo de la obediencia, entra en el periodo sensitivo de la obediencia entre los 4 a los 10 años aproximadamente. Entonces, en el momento en el cual con mayor fuerza podemos trabajar en esto, entonces ahí es donde nosotros como papás debemos estar en continuo diálogo, o bueno, si estoy solita, si soy soltera, pues estar en continua revisión de estos periodos sensitivos o de las problemáticas que tengamos, para poder empezar a trabajar planes de acción de manera, digamos, puntual en un objetivo, y que no empecemos como a volar en el tema, sino que sepamos que tenemos un objetivo claro y que ese objetivo debe tener un resultado a través del plan de acción. Otra cosa que quisiera decirles de manera muy, muy especial también a las mamitas o papás que están educando solitos a sus hijos, y es que todo lo que tú siembres en tu hijo va a dejar una huella, independientemente de que de pronto el entorno les pueda vender otra cosa. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho el caso de una chica que ahora es adolescente, en la que su abuelita, porque los papás, pues bueno, estaban en el mundo, todo eso, pero su abuelita sí le recalcaba de Dios, oraba con ella, le explicaba, le enseñaba, aplicaba muchas de las cosas que veíamos acá en este máster. Y hoy ella dice, yo le agradezco a mi abuela porque yo soy quien soy por mi abuela, muy a pesar de pronto las influencias de sus papás, de las influencias de sus amigos, ¿sí? Pero esa semilla que nosotros logremos sembrar en el corazón de nuestros hijos, ella va a dar fruto en algún momento. No debemos desesperar, no debemos desconfiar de Dios, hay que entregarle los hijos a Dios, abandonarlos en Dios si de pronto están en ese periodo difícil de la adolescencia, de pronto un poquito rebeldes, entregárselos a Dios, que Dios, nosotros haremos nuestro trabajo, que ¿cuál será? Tratar de enseñarles, de darles los argumentos, de hacerlo humanamente posible, y dejamos que Dios haga lo imposible en sus corazones, dejamos que Dios haga el resto. Otra cosa muy importante, y es que, listo, ay, Katherine, Jonathan, Wilder, bueno, resulta que nosotros no hicimos nada de lo que de pronto hemos visto en estos programas.
y a veces uno puede llegar a caer en el desespero. Pero lo único que yo puedo decir en este momento es que todavía hay tiempo y es momento de actuar ya. Si ya hemos perdido 10, 12, 15 años de nuestra vida, pues no sigamos perdiendo más tiempo. Trabajemos con nuestros hijos ya. De cualquier manera va a tener algún fruto. Y es una manera muy linda de sanar el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de pronto el corazón de los hijos viene herido de muchas cosas, de muchos errores en nuestra educación, pues empecemos a sanarlo a través de la educación en positivo, que es algo muy, muy importante. Entonces, recordemos que esa semilla quedará ahí en el corazón y va a dar fruto en algún momento con la ayuda del Señor y la Santísima Virgen María. Bueno, ¿quién ya para ir concluyendo pues nuestro programa de hoy, que nos hemos extendido un poquito, pero es un tema que creo que no lo podemos dejar pasar, porque nos va a servir fundamentalmente para la formación de nuestros hijos. Entonces, aquí algo muy importante también es de que, a pesar de que nuestros hijos no estén en los periodos sensitivos, tenemos que irles formando. Como decía Kate, bueno, un niño de 2 años que es desobediente, no ha llegado su periodo sensitivo de la obediencia, llegará a la obediencia, pero bueno, desde pequeño yo le voy hablando, le voy mostrando de una manera ética cómo podemos hacer, y cuando llegue ese periodo sensitivo, como ellos decían, potenciarle fuertemente lo importante de la obediencia. Entonces, Ivonne y Andrés, ¿qué tal si de pronto hacemos una pequeña reflexión con el Evangelio ya para concluir nuestro programa del día de hoy? Listo, Wilder. Mira, nosotros queremos compartir la parábola del sembrador. Y qué bonito, porque el Señor es el mayor educador, ¿cierto? Y Él, ¿cómo lo hacía? Con parábolas. Asimismo, nosotros deberíamos de enseñarle a nuestros hijos con parábolas, como lo hacía Jesucristo. Y hoy queremos dar esta enseñanza por medio de esta parábola. La quiero leer. Está en Mateo 13, del 1 al 9. Entonces dice así: salió el sembrador a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque la semilla no tenía profundidad en la tierra. Pero al salir el sol la abrazó, y por no tener raíz se secó. Otra cayó entre zarzas, las zarzas crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena y dio frutos, 100, otra 70, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queremos hacer esta reflexión en el sentido de que, pues, el sembrador somos nosotros como padres, y la tierra es nuestros hijos. Nuestra tierra tiene que ser fértil, y muchas veces, como dice el Señor, esa semilla que nosotros enviamos puede caer en tierra árida. Nuestros hijos pueden estar áridos, sin amor, cuando nosotros a veces hacemos de ellos pues corazones tristes, porque a veces con nuestras palabras los herimos, ¿cierto? Entonces esa semilla pues no da fruto, porque vienen las aves y se la llevan. Cuando caen, por ejemplo, en la zarza, que nosotros con nuestro mal ejemplo, puede que sí traiga fruto, pero entonces empieza a crecer esa plantica, pero con nuestro mal ejemplo, entonces puede llegar y comerse ese fruto que hayamos sembrado. O las piedras, ¿cierto? Porque tal vez no somos perseverantes, no somos constantes en este proceso de educar a nuestros hijos. Por eso, al final, el Señor habla de que la tierra tiene que ser fértil, que nosotros como padres tenemos que ser esos primero formándonos y con palabras positivas, con palabras llenas de amor, llegar a los corazones de nuestros hijos, sanar los corazones de nuestros hijos, y de pronto ya no lo hemos hecho antes, pero como decía Kate, nunca es tarde,
nunca es tarde y hoy podemos empezar. Como nuestro Señor Jesucristo todo lo hace nuevo. Primero preguntémosle al Señor qué estamos haciendo mal como padres. Nosotros como padres de pronto tengamos muchas heridas, ¿cierto? Pidámosle al Señor que sane primero nuestras heridas y así podamos nosotros entregar a nosotros ese amor que tal vez por patrones de comportamiento, de pronto por heridas del pasado, de pronto por nuestra infancia, no somos capaces de entregarle a nuestros hijos. Por eso tenemos que ser unos buenos sembradores, ¿cierto? Unos buenos sembradores como el gran sembrador que es Dios, ¿cierto? Pidámosle al Señor que seamos imitación de Él, que seamos como Cristo, que ya no seamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros para poder ser esos padres correctos y pues llenar de amor a nuestros hijos como el Señor lo hizo. Si nuestro Señor es lento a la ira, lento a la cólera y rico en piedad, en clemencia y misericordia, así mismo tenemos que ser con nuestros hijos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Esa hermosa reflexión, porque tenemos que ser siempre ejemplo de Jesús. Y para botar la semilla tenemos que trabajar la tierra. Por eso lo importante de la educación temprana, de lo importante de que pequeño vayamos abonando la tierra, para que cuando comencemos a tirar la semilla, esa semilla comience a dar muchísimo fruto. Y yo creo que ya para terminar, qué importante quedarnos también con lo que decía Kate, nunca es tarde. Recuerden que pueden pasar todos los periodos sensitivos, pero nunca pasará el periodo de la educación. Siempre tenemos que educar a nuestros hijos. Por eso, papá, nunca es tarde. Ánimo, tus hijos te necesitan. Son el mayor tesoro que Dios nos ha regalado. Y Dios a nosotros los padres nos dio un don maravilloso de poder hacer unas obras de arte con nuestros hijos. Solo si nosotros fuéramos conscientes de una cosa y comprendiéramos el valor que tienen nuestros hijos, como el demonio lo entendería, no perderíamos ni un instante para formar a nuestros hijos. Por eso yo los invito que vamos a agradecerle al Señor por este momento que nos ha regalado, por habernos acompañado durante este programa, en este espacio de este día lunes tan maravilloso. Como ya saben, hoy nos tocó trasladar nuestro ser por todo este tema tan complicado que se ha venido expandiendo de la pandemia, pero nunca perdamos la esperanza. Siempre tengamos fe que el Señor siempre está con nosotros. Vamos a consagrarle pues este programa, los frutos de este programa a nuestra Madre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, te damos infinitas gracias, Madre del Cielo, por habernos regalado, mamá, este programa, por comprender lo importante que somos nosotros a la hora de educar a nuestros hijos. Hoy te pido, Madre del Cielo, que a nosotros los padres, a todos los padres que nos escuchan, a todos los educadores y a cada uno de nosotros, nos dé la gracia de entender que nunca es tarde, que nos dé la gracia de entender todo lo que podemos hacer con nuestros hijos, que si somos nosotros los primeros que cambiamos, ellos automáticamente van a cambiar. Danos esa fuerza y esa gracia que necesitamos para perseverar y para nunca dejarnos vencer. Danos la fuerza, Señor, para poder combatir las acechanzas del enemigo y poder hacer de nuestros hijos libres y responsables y que sean los guerreros verdaderamente de la Inmaculada el día de mañana. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, y en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendeme como hijo y posesión vuestra. Amén. No se pierda nuestro próximo programa, Tus hijos, tu misión. Recuerda compartir este link con todos tus conocidos. Recuerda escribirnos al correo todas las inquietudes que tenga y recuerda que pueden ver nuestros programas anteriores. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Y con